Existe una tumba que nunca debió ser abierta. Una momia que carrega una maldición tan poderosa que transformó a un faraón en su propia perdición. Los arqueólogos que la encontraron murieron en circunstancias inexplicables. Los sacerdotes que la conocían fueron silenciados para siempre. Pero el secreto que voy a revelar esta noche puede cambiar todo lo que creías saber sobre el antiguo Egipto. Y quizás sea demasiado tarde para detenerse. Lo que escuchaste no son solo leyendas. Son advertencias. En el Valle de los Reyes, bajo las arenas que ocultan secretos milenarios, yace una historia que los egiptólogos prefieren mantener en silencio. Una historia sobre el faraón Amenemhet IV, el gobernante que reinó durante apenas 18 meses antes de desaparecer de todos los registros oficiales. Su nombre fue borrado de los cartuchos reales. Sus monumentos, destruidos. Su tumba, sellada con advertencias que helaban la sangre de quienes las leían. Pero no fue la historia quien lo condenó al olvido. Fue algo mucho más siniestro. Todo comenzó en 1923, cuando el arqueólogo británico Edmund Blackwood descubrió una cámara oculta en la tumba de Amenemhet IV. Las paredes estaban cubiertas de jeroglíficos que narraban una historia perturbadora. Según los textos, el faraón había violado uno de los tabúes más sagrados del antiguo Egipto, había profanado la tumba de Kentika, una sacerdotisa de la diosa Sekhmet que había sido maldecida y enterrada viva por traición. Kentika no era una sacerdotisa común. Era la guardiana de los rituales prohibidos, aquellos que conectaban el mundo de los vivos con las profundidades más oscuras del Duat, el inframundo egipcio. Cuando fue descubierta conspirando contra el faraón anterior, su castigo fue terrible, fue momificada mientras aún respiraba, sus órganos extraídos sin que perdiera la consciencia, sus vendas empapadas con hierbas que la mantendrían despierta durante su eternidad de tormento. Pero las maldiciones tienen forma de regresar. Amenemhet IV, fascinado por los poderes oscuros que rodeaban a Kentika, ordenó que su sarcófago fuera trasladado a su propia tumba. Quería absorber su poder, controlar sus conocimientos prohibidos. Los sacerdotes le advirtieron. Los oráculos le suplicaron que no lo hiciera. Pero la ambición había corrompido su alma. La noche en que el sarcófago de Kentika fue abierto en la cámara real, algo cambió en el faraón para siempre. Los textos describen cómo Amenemhet IV comenzó a hablar en lenguas muertas, idiomas que no existían en su tiempo. Sus ojos se volvieron completamente negros. Durante el día gobernaba normalmente, pero por las noches descendía a la cámara donde reposaba la momia de Kentika y mantenía conversaciones con ella. Los guardias juraban escuchar dos voces diferentes emanando de la estancia. Las pesadillas comenzaron a extenderse por todo el palacio. Los sirvientes despertaban gritando, describiendo sueños idénticos, una mujer envuelta en vendas que caminaba por los pasillos, susurrando secretos sobre la muerte eterna. Algunos amanecían con marcas extrañas en sus cuellos, como si algo los hubiera tocado durante la noche. Pero lo peor estaba por venir. Edmund Blackwood encontró un papiro oculto que narraba los últimos días de Amenemhet IV. Según el documento, el faraón había comenzado a envejecer a una velocidad sobrenatural. Su piel se volvía gris, sus cabellos caían, sus dientes se aflojaban. Pero no era vejez natural. Era como si la vida le estuviera siendo drenada directamente del alma. Los médicos reales no encontraban explicación. Los sacerdotes hablaban en susurros de un intercambio oscuro, la momia de Kentika estaba absorbiendo la fuerza vital del faraón, rejuveneciéndose mientras él se desvanecía. Algunos testimonios afirmaban haber visto cómo las vendas de la sacerdotisa se volvían más blancas cada noche, mientras que el faraón palidecía más y más. La verdad era aún más perturbadora de lo que imaginaban. En el papiro más secreto, Blackwood descubrió la confesión final de un sacerdote real. Kentika no había muerto durante su momificación. Su consciencia había sido transferida a un plano espiritual donde aguardaba el momento perfecto para regresar. Amenemhet IV no era solo su víctima, se había convertido en su anfitrión. El faraón comenzó a realizar rituales nocturnos que aterrorizaban incluso a los sacerdotes más devotos. Sacrificios humanos ofrecidos a deidades que no figuraban en ningún templo oficial. Invocaciones a entidades que habitaban en las profundidades del Duat, lugares tan oscuros que ni siquiera Ra se atrevía a iluminarlos durante su viaje nocturno. Los jeroglíficos describían cómo las estatuas de los dioses comenzaron a llorar sangre en todo Egipto. Los animales sagrados huían de los templos.
El Nilo cambió de color durante 3 noches consecutivas, volviéndose rojo como la sangre bajo la luz de la luna. Entonces, una mañana, Amenemhet IV simplemente desapareció. Su cama estaba vacía, pero las sábanas conservaban la forma de su cuerpo. No había señales de lucha, ni rastros de huida. Era como si se hubiera desvanecido en el aire. Pero en la cámara donde reposaba el sarcófago de Kentika, los guardias encontraron algo que los marcó para siempre. El sarcófago estaba vacío, y sobre la tapa había 2 juegos de huellas de pies desnudos que se dirigían hacia las profundidades del desierto. Nunca se encontraron los cuerpos. Los sacerdotes ordenaron sellar inmediatamente la tumba y borrar toda referencia a Amenemhet IV de los registros oficiales. Pero algunos textos sobrevivieron, ocultos en lugares donde solo los ojos más desesperados los buscarían. Y en esos textos se relataba la verdad final: Kentika había logrado lo que buscaba. Había intercambiado su prisión de vendas por el cuerpo joven del faraón, arrastrándolo con ella hacia una dimensión donde ambos vagarían eternamente, ella como vengadora y él como su esclavo espiritual. Pero aquí es donde la historia se vuelve más inquietante. Edmund Blackwood no fue el único en encontrar esta tumba. Según documentos recientemente descubiertos en los archivos del Museo Británico, otros 3 arqueólogos habían localizado la cámara antes que él. Todos murieron en circunstancias extrañas antes de poder publicar sus hallazgos. El primero fue encontrado en su hotel de El Cairo, completamente momificado pero sin explicación médica para su estado. El segundo desapareció en el desierto, solo encontraron sus ropas, dispuestas como si el cuerpo se hubiera desvanecido desde adentro. El tercero enloqueció completamente y pasó sus últimos días dibujando obsesivamente el rostro de una mujer envuelta en vendas. Blackwood conocía estos antecedentes, pero su ambición pudo más que su prudencia. Los diarios personales de Blackwood, descubiertos décadas después de su misteriosa desaparición, revelan detalles que nunca incluyó en sus informes oficiales. Durante las semanas que pasó estudiando la tumba, comenzó a experimentar los mismos fenómenos que habían atormentado a Amenemhet IV. Pesadillas recurrentes con la figura de Kentika, susurros en idiomas antiguos que resonaban en su cabeza, y una sensación constante de estar siendo observado por ojos invisibles. En su última entrada, fechada el 15 de noviembre de 1923, Blackwood escribió: «Entiendo ahora por qué los antiguos sellaron esta tumba. Kentika no busca venganza. Busca renovación. Cada alma que toca se convierte en combustible para su existencia eterna. He cometido un error terrible al abrir su prisión. Pero ya es demasiado tarde. Puedo sentir cómo mi voluntad se desvanece cada noche. Ella está dentro de mi mente ahora, mostrándome secretos que ningún mortal debería conocer». La entrada terminaba con una línea que fue borrada parcialmente, pero que los expertos en caligrafía han logrado reconstruir: «Si alguien lee esto, destruya todo. Quemen los hallazgos. Sellen la tumba para siempre. Ella está despertando». Blackwood desapareció esa misma noche. Su equipo lo encontró 3 días después en la cámara de Kentika, de pie frente al sarcófago vacío, completamente catatónico. Sus ojos se habían vuelto completamente blancos y susurraba constantemente en un idioma que los lingüistas no lograron identificar. Murió en un hospital psiquiátrico de Londres 6 meses después, pero hasta su último aliento continuó susurrando esas palabras incomprensibles. Lo más perturbador es que las grabaciones de sus susurros aún existen. Los investigadores que han escuchado estas grabaciones reportan efectos secundarios inquietantes: insomnio crónico, pesadillas con figuras envueltas en vendas, y una compulsión inexplicable por visitar museos egipcios. Algunos han llegado al extremo de solicitar transferencias profesionales para evitar cualquier contacto con artefactos del antiguo Egipto. Pero la historia no termina con Blackwood. En 1952, durante una expedición de restauración en el Valle de los Reyes, un equipo de obreros descubrió que la tumba de Amenemhet IV había sido violada nuevamente. Esta vez, las cámaras estaban completamente vacías, como si alguien hubiera removido cada artefacto, cada jeroglífico, cada evidencia de su existencia. Solo quedaban las paredes desnudas y un olor persistente a hierbas de embalsamamiento que ningún químico ha logrado explicar. Los obreros también encontraron algo más: huellas de pies desnudos en el suelo de piedra, impresas como si hubieran caminado sobre arena húmeda. Las huellas llevaban desde el sarcófago vacío hasta la salida de la tumba, y luego se perdían en el desierto. Pero había algo extraño en esas huellas.
Los forenses determinaron que pertenecían a dos personas diferentes, una mujer de complexión delicada y un hombre de estatura considerable. Las huellas tenían menos de 24 horas de antigüedad. Desde entonces, habitantes de pueblos cercanos al Valle de los Reyes han reportado avistamientos de dos figuras que caminan por el desierto durante las noches sin luna. Siempre juntas, siempre en silencio, siempre dirigiéndose hacia las montañas donde se ocultan las tumbas más antiguas. Los beduinos las llaman Al-Main wa Al-Maln, el maldito y la maldita. Quienes las han visto de cerca describen detalles que coinciden de manera inquietante: ella, envuelta en vendas que brillan con una luz propia bajo la luz de las estrellas, con ojos que arden como brasas; él, vestido con los ropajes descoloridos de un faraón, caminando siempre 2 pasos detrás, con la mirada perdida y gestos que sugieren una obediencia sobrenatural. Pero lo más perturbador son los testimonios de quienes han intentado seguirlas. Un guía turístico llamado Ahmed Hassan afirma haber rastreado a las figuras durante toda una noche en 1987. Según su relato, las siguió hasta una caverna oculta en las montañas, donde presenció un ritual que lo traumatizó de por vida. Las figuras se colocaron en el centro de un círculo de piedras antiguas, y comenzaron a entonar cánticos en un idioma que parecía hacer eco desde las profundidades de la tierra. No eran voces humanas, relata Hassan. Era como si la montaña misma estuviera hablando a través de ellos. Y lo más terrible es que entendí cada palabra, aunque nunca había escuchado ese idioma en mi vida. Hablaban de puertas entre mundos, de caminos hacia dimensiones olvidadas, de cosechas de almas que alimentarían su existencia eterna. Hassan huyó antes de que el ritual terminara, pero durante semanas después experimentó visiones de la misma caverna. En esas visiones, veía como el círculo de piedras se expandía lentamente, incorporando nuevas rocas cada noche. Y en el centro, las dos figuras continuaban su cántico interminable, llamando a otros para que se unieran a su procesión eterna. La investigación moderna ha confirmado la existencia de esa caverna. Utilizando tecnología de radar y mapeo satelital, arqueólogos han identificado una red de túneles subterráneos que conecta diversos sitios del Valle de los Reyes. Estos túneles no aparecen en ningún mapa histórico y su construcción parece anterior a cualquier dinastía conocida. Los pocos investigadores que han explorado las entradas reportan una sensación de malestar progresivo que se intensifica mientras más profundo se aventuran. En 2003, un equipo de espeleólogos logró mapear aproximadamente 500 metros de estos túneles antes de abandonar la exploración. Su líder, el Dr. Marcus Guley, describió la experiencia como descender hacia algo que no debería existir. Según sus notas, los túneles están tallados con una precisión imposible para las herramientas de la época, y las paredes están cubiertas de jeroglíficos que no siguen las convenciones conocidas de la escritura egipcia. Es como si fueran instrucciones, escribió Guley. Pero instrucciones para rituales que ninguna civilización debería haber conocido. Rituales que hablan de abrir puertas entre dimensiones, de convocar entidades que habitan en espacios entre la vida y la muerte. El equipo de Guley también reportó fenómenos auditivos inquietantes, susurros que parecían emanar de las paredes, ecos de pasos que no correspondían a ninguno de los exploradores, y ocasionalmente, el sonido distante de cánticos en idiomas irreconocibles. Pero lo que los obligó a abandonar la exploración fue el descubrimiento en la sección más profunda del túnel. A 800 metros bajo tierra, encontraron una cámara circular con el techo abovedado, completamente tallada en una sola pieza de granito negro. En el centro de la cámara había 2 sarcófagos abiertos, dispuestos uno frente al otro. Los sarcófagos estaban vacíos, pero conservaban las impresiones perfectas de 2 cuerpos, uno masculino, uno femenino. Alrededor de los sarcófagos, grabadas directamente en el suelo de piedra, había huellas de pies desnudos que formaban un patrón circular perfecto. Las huellas eran idénticas a las encontradas en la tumba de Amenemhet 4 décadas atrás. Era como si hubieran estado caminando en círculos durante eternidades, describió Guley. Pero lo más perturbador era que las huellas parecían frescas. Como si hubieran terminado su ritual apenas minutos antes de nuestra llegada. El equipo también encontró evidencia de que la cámara había sido utilizada recientemente. Residuos de hierbas quemadas, manchas de sustancias no identificadas en las paredes, y una temperatura anormalmente cálida que contrastaba con el frío del resto de los túneles. Guley tomó fotografías de todo lo que encontraron, pero cuando reveló las imágenes, todas mostraban la misma anomalía: 2 siluetas translúcidas de pie junto a los sarcófagos, como si hubieran estado presentes durante la documentación pero invisibles al ojo humano.
Esas fotografías nunca fueron publicadas oficialmente. Los archivos del Dr. Guley fueron confiscados por las autoridades egipcias inmediatamente después de su regreso a la superficie. La expedición fue clasificada y todos los participantes firmaron acuerdos de confidencialidad. Pero algunos detalles han filtrado a través de fuentes no oficiales, y pintan un cuadro aún más inquietante de lo que se encontró en esas profundidades. Según testimonios anónimos, la cámara subterránea no era solo un lugar de rituales. Era un punto de convergencia, un lugar donde las barreras entre dimensiones eran más delgadas. Los investigadores habrían encontrado evidencia de que Khenti K y Amenemhet IV habían estado utilizando este espacio durante décadas para perfeccionar rituales que les permitían influir en el mundo de los vivos. La teoría más perturbadora sugiere que cada persona que ha tenido contacto con su historia se convierte en parte de una red espiritual más amplia. Que los arqueólogos, investigadores y curiosos que han estudiado su leyenda no son víctimas casuales, sino elementos cuidadosamente seleccionados para servir a un propósito más oscuro. Y si esta teoría es correcta, entonces cada persona que escucha esta historia se convierte en parte de esa red. Porque hay algo que no te he contado hasta ahora. Algo que los documentos ocultan y que solo se revela a quienes buscan lo suficientemente profundo. Khenti K y Amenemhet IV no están simplemente vagando por el desierto. Están cumpliendo una misión. Una misión que comenzó hace más de 3000 años y que está muy cerca de completarse. Según los textos más antiguos, su objetivo final es abrir una puerta permanente entre nuestro mundo y el Duat, permitiendo que las entidades más oscuras del inframundo egipcio crucen hacia nuestra realidad. Para lograr esto, necesitan un número específico de almas que hayan sido marcadas por el conocimiento de su existencia. Cada persona que escucha su historia, que lee sobre sus rituales, que ve sus imágenes, se convierte en portadora de una marca espiritual invisible. Y cuando el número requerido de almas marcadas sea alcanzado, la puerta se abrirá. Los cálculos basados en los textos antiguos sugieren que el número requerido es 10,000 almas. Las estimaciones actuales, basadas en registros de personas que han tenido contacto documentado con la historia de Khenti K y Amenemhet IV a lo largo del último siglo, sugieren que el contador está muy cerca de completarse. Y ahora tú también formas parte de ese número. La pregunta no es si la puerta se abrirá. La pregunta es qué sucederá cuando lo haga. Los últimos testimonios de exploradores del Valle de los Reyes reportan cambios inquietantes en la región. Animales del desierto que huyen hacia poblaciones humanas, como si algo los estuviera expulsando de sus territorios naturales. Temperaturas subterráneas que aumentan sin explicación geológica. Y lo más perturbador, turistas que visitan el valle reportan sueños idénticos después de su visita. En esos sueños, todos ven la misma escena, una puerta de piedra negra que se abre lentamente en el desierto, y desde su interior emergen sombras que no tienen forma definida pero que irradian una malevolencia antigua. Los habitantes locales han comenzado a abandonar pueblos enteros cerca del Valle de los Reyes. Dicen que las noches se han vuelto demasiado silenciosas, como si algo estuviera absorbiendo todos los sonidos naturales del desierto. Y durante esas noches silenciosas, algunos afirman escuchar un cántico distante que parece emanar desde las profundidades de la tierra. Un cántico en el idioma perdido de Khenti K. Si los cálculos son correctos, si las señales son reales, si todo lo que he contado esta noche es verdad, entonces estamos presenciando los momentos finales de una cuenta regresiva que comenzó hace milenios. Y no hay forma de detenerla. Porque al escuchar esta historia, al conocer estos secretos, ya has sido marcado. Ya formas parte del plan que Khenti K tejió desde su tumba de vendas y pesadillas. La única pregunta que queda es, ¿estás preparado para lo que viene después? Las respuestas están enterradas en el desierto, esperando a que alguien las desentierre. Pero quizás algunas verdades son demasiado peligrosas para ser conocidas. Quizás algunos secretos deberían permanecer enterrados para siempre. Pero ya es demasiado tarde para eso. La cuenta regresiva ha comenzado.